Bien chicos, tengan buen día, espero que se encuentren muy bien. Dado la situación coyuntural que hemos vivido hasta el momento, es necesario seguir trabajando a través de este tipo de herramientas como las que les presento a continuación. Les voy a hablar sobre planteamiento de la investigación, recordando muchos de los temas que ya hemos abordado en clase, así que por favor presten mucha atención y aquellos grupos que no hubiesen tenido la oportunidad de tener esa retroalimentación, este es un momento para que recuerden y apliquen estos consejos que les voy dando durante la presentación de las siguientes imágenes. Entonces, recordemos brevemente que la investigación tiene muchas partes, pero nosotros solamente nos hemos concentrado en una que se llama el planteamiento de la investigación. Es donde asumimos el rol como investigadores y comenzamos a buscar cuáles son los temas que queremos investigar, cuáles son los problemas que nos interesan, de alguna manera solucionar más adelante unos objetivos y unos límites que va a tener y justificar nuestra investigación. Muy bien, tengan en cuenta que el planteamiento del problema tiene 5 partes. La primera es la delimitación del tema de la investigación. Luego viene la construcción del planteamiento del problema, luego la pregunta problema, sigue los objetivos de la investigación y finalmente la justificación. En esta ocasión no voy a hablar de la justificación porque no la hemos abordado en clase ni tampoco en clase de informática. Bien, entonces, respecto a la delimitación del tema de la investigación, debemos realizar 5 acciones que son fundamentales. La primera es determinar el tema inicial que le interesa o que nos interesa investigar. Luego, seleccionar un campo de saber, al mismo tiempo escoger un contexto social, en cuarto lugar, involucrar los intereses de cada uno de los investigadores y finalmente delimitar, es decir, determinar unos límites que va a tener la investigación sobre ese tema de investigación. Pero ahondemos un poco más. Recordemos algunos conceptos que son claves. ¿Qué es el tema? El tema, entiéndanlo como el objeto de la realidad que nos interesa investigar. Por ejemplo, un tema podría ser el abuso sexual, podría ser el consumo de estupefacientes, podría ser el maltrato infantil, etcétera. Son temas, son objetos que suceden en la realidad y que de alguna manera nos interesa a nosotros y se va a volver lo central en nuestra investigación. Por otro lado, se encuentra el contexto social. Recordemos que el contexto social se refiere a que los temas están inscritos o pertenecen a una parte de la sociedad, que de alguna manera esa sociedad afecta o interviene ese tema, ¿sí? Recordemos que el contexto social tiene que solucionar 3 cosas: el sector social, la población y la localización. Ahora encontramos el contexto social. Chicos, cada tema, entender un tema como un objeto o un fenómeno que sucede en la realidad, tiene un entorno que lo está rodeando, ¿sí? Tiene un lugar, un tiempo en el cual se desarrolla y tiene sobre todo un cúmulo de personas que se ven afectadas por ese tema o que tienen que ver con ese tema. Por lo tanto, el contexto social se refiere siempre a esos factores sociales que lo están rodeando, factores sociales como el sector social, por ejemplo, la educación, la religión, la economía. Eso depende del tema que estemos abordando. Si estamos abordando un tema, por ejemplo, de la policía, estamos hablando de un sector social que es oficial, ¿sí? Que es institucional, que tiene que ver con la ley, ¿sí? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de estudiantes, un tema como, no sé, dificultades de aprendizaje en los chicos de primaria con respecto, no sé, al tema de escribir un cuento, pues entonces el asunto tiene que ver con el sector social de la educación, ¿sí? Ahora, una población, si sabemos que el sector social se involucra el fenómeno o el objeto que estamos investigando del tema, pues la población va a ser muy sencillo. Entonces, ya sabemos que si estamos hablando de la educación, pues van a haber estudiantes, docentes, administrativos. Si estamos hablando por ejemplo, la policía, pues sabemos que tendríamos a los tenientes, tendríamos a los diferentes cargos y si hay víctimas o afectados. Y la localización, chicos, esa sería la tercera parte que involucra el contexto social. La localización tiene que ver con el tiempo, con el lugar en el cual se desarrolla ese tema en un determinado contexto social. Finalmente,
está el campo de saber, chicos. Nunca se olviden de lo que es un campo de saber. Tiene que ver con el conocimiento especializado que ha tenido la sociedad, ¿sí? Que ha generado la academia, que ha generado la escuela. Es cuando estamos hablando de conocimientos técnicos o científicos. Es entender que el tema que decidimos investigar no es la primera vez que se decide investigar ese tema, sino que existe todo un montón de teorías, un montón de criterios, de evaluación que se ha hecho sobre el tema. Han existido expertos, han existido teorías al respecto. Por lo tanto, los campos de saber son, por ejemplo, las ciencias o áreas de lo técnico, por ejemplo, la robotecnia, ciencias como la psicología, la filosofía, ciencias como podrían ser las ciencias naturales como la biología pura, la matemática pura, depende del tema que estamos abordando. Entonces, la segunda parte del planteamiento de la investigación se refiere al problema. Y debemos entender el problema como aquello que se desea saber y que no se conoce aún, también como aquello que se ha descuidado y por esa misma razón está afectando a un sector de la sociedad o no se ha investigado lo suficiente y no se ha complementado lo suficiente en un campo de saber como una ciencia o una parte técnica. Tiene que ver siempre con algo que es necesario resolver porque se tiene algún objetivo con ello. Entonces, aquí es donde debemos entender que el tema que escogimos tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones en la sociedad, ¿sí? Y es comenzar a ver, bueno, qué parte de esas consecuencias que tiene el tema que nos interesa investigar nos interesan. Y en este punto hay que tener muy claro las diferencias entre lo que es el problema social y el problema de la investigación. Las diferencias se abordan básicamente en los límites y en las posibilidades que tenemos de resolver ese problema. Un problema social es, por ejemplo, el maltrato infantil en la sociedad colombiana, pero les pregunto yo, si tuviéramos ese tema como el tema de la investigación, ¿será que podríamos solucionarlo? ¿Realmente nosotros podríamos tener los elementos para plantear alternativas o soluciones para afrontar ese problema? No, ¿cierto? Por lo tanto, tal vez una forma que sí podríamos hacer es concientizar. Eso sería, en eso sí nos podríamos concentrar en una investigación nosotros. Concientizar a quienes o plantearnos el prevenir el discurso de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el maltrato infantil en la comunidad de Engativá? Claro, porque ustedes tienen esos lugares cerquita, ustedes tienen las poblaciones cerquita, pueden tomar algún tipo de acciones al respecto. Por lo tanto, es siempre necesario poner los límites entre lo que es un problema social y lo que es el problema de la investigación. Cuando ustedes estén redactando el problema de su investigación, pueden contextualizar, pueden hablar de cuál es el problema social del cual surge el problema de la investigación. ¿Listo? No se trata de digámoslo así, de apartarlos, sino de comprender cuáles son los límites de acción si se aborda desde la investigación. Entonces, hasta este punto deberíamos ya tener claro cuál es nuestro tema de investigación, cuál es nuestro problema de la investigación y ahora viene redactar la pregunta-problema. Esta pregunta-problema debe tener 3 cuestiones que debe resolver en su escritura: el qué, el cómo y el para qué. Acuérdense cómo nos quedaron las preguntas realizadas en el tablero, quedaron amplias, largas, ¿cierto? Entonces, el qué, como bien les decía, refieres al tema, ¿sí? ¿Qué parte del tema nos interesa? Retomemos, por ejemplo, un tema como puede ser la desnutrición de niños de barrios pobres de Engativá, digámoslo así. Entonces, tenemos el tema de la desnutrición, pero miren que ya estamos delimitando qué parte de la desnutrición es que nos interesa y en quiénes, qué población, ¿sí? Ahora tenemos un problema. ¿Cuál sería? Ese sería también el problema social, pero ¿cuál sería el problema entonces de esta investigación? Podría ser o podríamos plantearlo de la siguiente manera: ¿cómo superar los niveles de desnutrición en la población de menos recursos del área vengativa a través de campañas de recolección de, de ayudas por parte
de los habitantes del sector con el fin de mitigar o disminuir las consecuencias de fatalidad. Si ven, chicos, la pregunta quedó extensa, sí, pero resuelve el qué. Ya sabemos qué tema es, ya sabemos qué problema hay, ¿sí? ¿Cómo pensamos resolver ese problema? Pues a través de campañas. ¿Y para qué? Pues ya especificamos el fin, ¿sí? La finalidad es bajar las tasas de muerte. Si ven, queda completo. Así debe quedar su pregunta-problema. Ahora, un tema que yo no alcancé a abordar con ustedes, pero sí lo hizo el profesor de informática. Recordemos, chicos, los objetivos tienen que ver con las proyecciones. Es cuando nos ponemos a pensar, bueno, nosotros necesitamos plantear una solución a un problema que hemos delimitado en nuestra investigación. Entonces, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues, hasta dónde queremos llegar con el tipo de solución que queremos plantear. Hacia allá es que van los objetivos, porque los objetivos tienen que ver con los fines, con los propósitos que tiene nuestra investigación. Pero hay que tener mucho cuidado, no podemos proponernos propósitos que no vamos a poder cumplir. Tenemos que pensar en el alcance, ¿sí? Es decir, tenemos el tiempo para presentarlo, ¿sí? La profundidad, es decir, podemos abordar tanto o tenemos que abordar poquito porque sencillamente no tenemos las herramientas de solucionar todo. Y la dirección, es decir, ¿podremos llegar hasta esa meta o será que la meta toca minimizarla? Tenemos que ser muy conscientes de eso, si no vamos a tener problemas a la hora de redactar los objetivos. Ahora, en cuanto a contenido, tengan en cuenta que siempre se redactan e inician con verbos en infinitivo, es decir, aquellos verbos que terminan en ar, en er o en ir. Y por lo general está compuesto un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, el objetivo general siempre lo que hace es pretender resolver lo que se planteó en la pregunta-problema. Tienen que buscar un verbo que les ayude a ustedes a resolver lo que ustedes están planteando ahí. Ahora, van a tener que realizar también 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos ya son más, digámoslo así, más puntuales. Tienen que ver con cosas prácticas. Entonces, por ejemplo, solucionar algo que tenga que ver con el contexto social o algo que tenga que ver con el conocimiento general de la ciencia o del campo técnico que tiene relación a su investigación. ¿Cómo se pueden ayudar para redactar esto? Con el profesor de informática, acuérdense de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es como una especie de categorización que hace el hombre de la forma en que se estructuran las metas y los objetivos en una investigación y sobre todo comprender que no es lo mismo un objetivo que tenga que ver con adquirir o que tenga que ver con entender que un objetivo que tiene que ver con evaluar o crear. Debemos entender que las metas son diferentes. Si nuestra meta es concientizar, seguramente estamos no evaluando, no estamos creando, sino que pretendemos es entender, pretendemos recordar, es diferente. ¿Sí? Busquen la taxonomía de Bloom, busquen las tablas de verbos que se sugieren para redactar el objetivo general y para redactar los objetivos específicos. Bien, chicos, finalmente unas recomendaciones relacionadas con su escritura y la redacción. Primero, utilicen un tono de objetividad, es decir, es necesario entender que ustedes tienen un punto de vista, pero se están montando en un discurso científico. Por lo tanto, tienen que mantener un tono de objetividad, alejarse un poco de la cercanía de las cosas. Para ello, 2, utilicen el registro o la escritura en presente en la tercera persona. Por favor, consulten la tabla de Bloom para redactar los verbos en el caso de los objetivos. Tengan en cuenta que si quieren involucrar voces de expertos o, por ejemplo, publicaciones que han encontrado en páginas web o en artículos o directamente de las voces de los autores, tienen que hacerlo a través de comillas. ¿Listo? Introducen en las comillas lo que quieran involucrar de aquellos expertos. Por supuesto,
no se les olvide adaptar el documento a las normas APA según lo que han visto con el profesor Manuel, hasta donde hayan adelantado con el profesor Manuel, normas APA. Muy bien, chicos. De esta manera hemos llegado al final de la explicación. Ya saben que cualquier pregunta, duda o inquietud estaré pendiente a través de la plataforma Modo. Pero por favor no me escriban en horas que no corresponden al horario de trabajo. Voy a hacer una excepción con ustedes, si quieren me pueden escribir el día sábado también para solucionar sus dudas. Pero no me escriban domingos, no me escriban festivos, no me escriban después de las 5 de la tarde, porque ustedes deben comprender que esos no son horarios de trabajo de un docente.